cuarta clave para criar niños fuertes emocionalmente. Ser una buena compañía para enseñarles a conectarse con los demás y disfrutarlo. Eso significa habilitarlos, generarles la posibilidad de establecer vínculos, de tener amigos, de relacionarse con otros. Ustedes saben que todas las investigaciones que se han hecho sobre la felicidad han demostrado cosas que ya todos sabíamos, pero ahora con números, ¿verdad? Y lo que ha quedado clarísimo es que la felicidad no depende del dinero, que una vez que uno tiene las necesidades básicas satisfechas, un incremento económico no significa un incremento de felicidad, que ni siquiera la salud da la felicidad. Hay gente muy enferma, muy feliz, gente muy sana, muy infeliz. Y que lo que da la felicidad son los vínculos que uno establece en la vida. Entonces, si los ayudamos, les desarrollamos la capacidad de conectarse con otros, ahí sí les estamos dando una llavecita directa para la felicidad. Los vínculos dan felicidad, pero además los vínculos protegen y dan sentido de pertenencia. Cuando uno tiene vínculos, uno está protegido. Por ejemplo, en la escuela, un niño que tiene amigos tiene muchísimas menos chances de ser objeto de hostigamiento. Generalmente son hostigados los niños que no tienen amigos, que están solos. Y todo en la vida es mucho mejor si uno tiene vínculos, todo es peor si uno no los tiene. Entonces, bien vale la pena trabajar para que los niños puedan desarrollar esto. Y aquí que una vez más la biología está de nuestro lado, porque nacemos todos, casi todos, pero la enorme mayoría, nacemos con un tesoro, que es la capacidad empática, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de saber qué es lo que el otro está pensando y sintiendo y responder adecuadamente. Este es, una vez más, otro sistema inalámbrico que tenemos entre las personas y que es lo que nos permite darnos cuenta si cuando hablamos la gente se está interesando o se está aburriendo, que cuando le estamos hablando a un amigo nos demos cuenta si tocamos un tema que quizás dolió por algo y entonces vemos qué hacemos con eso. Eso es la capacidad empática que implica reconocer al otro en sus pensamientos y emociones y además responder adecuadamente. Esa capacidad empática asienta en unas neuronas con las que nacemos, que son las neuronas espejo, que fueron descubiertas no hace más de 12 años y que nacemos con esa capacidad empática, pero ¿saben lo que pasa con la capacidad empática? Como con todos los tesoros, si no lo cuidamos, se pierde. Si lo cuidamos, eso se fortalece, y si lo destrozamos, se pierde y la marcha atrás no es muy fácil. Y lamentablemente todos sabemos que estamos frente a una especie de epidemia de no empatía, ¿verdad? Y que una de las cosas que más nos duele como sociedad es esta dificultad en la empatía, que la erosión de la empatía es un problema muy importante para todas las sociedades y que nos trae graves problemas. Les cuento el año que pasó, hice un curso sobre promoción de la empatía en Edimburgo y éramos 18 personas haciéndolo. Y habían japoneses, australianos, escoceses, alemanes, de Latinoamérica había solo un chileno y nosotros, pero entonces éramos representantes de sociedades completamente distintas, países completamente distintos, economías completamente distintas, y cuando el profesor nos preguntó
por qué estábamos haciendo el curso, todos lo estábamos haciendo por lo mismo, preocupados por la agresividad creciente en nuestros niños y en nuestras sociedades y entendiendo cómo la empatía estaba sufriendo un proceso de erosión. Es decir, que mal de muchos consuelo de tontos, pero yo dije, no somos solo nosotros, ¿verdad?, a los que nos pasa esto. Sin empatía todo se agrava, con empatía cualquier solución puede estar más cerca. La empatía es entender y es conectarse. ¿Y cómo la podemos fortalecer siendo como es tan importante? Por ejemplo, lo más importante es que los tratemos con empatía. La manera en que los niños son tratados se relaciona directamente con su capacidad de cómo van a tratar ellos a los demás. Si nosotros estamos conectados, si logramos leerlos, entender sus pensamientos, entender sus emociones, responder, ellos ahí es que van fortaleciendo su sistema de conexión y ahí pueden entonces aprender a relacionarse con los demás. En segundo lugar, fortalecemos su empatía si ellos ven a los adultos significativos que los rodean tratarse con empatía. Si ven a mamá y papá tratarse empáticamente, aunque estén en desacuerdo, aunque estén discutiendo, igual se están tratando con empatía. Si ven que padres y abuelos se tratan con empatía, si ven que mamá y la maestra se tratan con empatía, eso que los rodea es muy importante porque además les va enseñando cómo frente a cualquier problema siempre hay diferentes perspectivas. Solo depende del lado que lo veamos y ponerse en la mirada del otro generalmente nos agranda el horizonte y nos permite pensar mucho mejor. Y esta, que es una de mis fotos favoritas, demuestra cómo el ejemplo es el maestro más poderoso. Hay una cantidad de cosas muy sutiles que se aprenden simplemente por el ejemplo. Por eso es que no me parece razonable cuando hay clase de valores, ¿verdad?, o clase de empatía, o clase de solidaridad. Esto se aprende embebidos en lo que vivimos y en lo que vemos hacer a lo que nos rodea. No de los discursos, sino de lo que se hace realmente. La fortalecemos además enseñándoles a conocer sus emociones. Por ejemplo, lo que veíamos hoy de cuando están embargados por una emoción, cómo nos tenemos que conectar. Cuando nos conectamos con el niño se siente sentido. Cuando lo entendemos, él irá aprendiendo a entenderse a sí mismo. Y solo si se entiende a sí mismo es que podrá empezar a entender a otros. Esto es el proceso por el cual la empatía se fortalece, crece y se consolida. Por ejemplo, cuando viene y dice, odio a mi hermana, el piloto automático nos va a hacer decirle, pero qué feo eso que estás diciendo, los hermanos son para que se cuiden, se protejan, Mucho mejor es que podamos ponerle un espejito para adentro que le diga, pa, qué enojado que estás, contame qué te pasó, porque en realidad entendemos que lo que pasa es que está enojado. Después vamos a ver las palabras que usó, pero lo importante es esto, demostrarle que entendemos y conectamos con su emoción y la respetamos. Y en cuarto lugar, para fortalecer la empatía, tenemos que enseñarlo a pensar en las emociones de los otros. Enseñarlo a pensar que el otro tiene pensamientos y que tiene emociones. Y si, por ejemplo, nos vienen a decir, fulano no quiso jugar conmigo, no, ¿por qué te parece por qué será que no habrá querido jugar? Una simple pregunta que ahí pone el foco de luz en la cabeza del otro y pensar qué puede haber pasado. Capaz que fue porque hoy pasó tal cosa y tal. Eso, de poder entender que el otro también tiene pensamientos y emociones.
Comentarios que podemos hacer. Me pareció que fulano estaba triste, ¿le pasó algo? Enseñándole de alguna manera a leer los mensajes faciales y corporales de los otros. O qué contenta se puso fulana cuando te vio. Son pequeños comentarios que hacen que estemos poniendo el foco en pensamientos y emociones de otros. Y si logramos criar chiquilines más empáticos, vamos a poder salir de este modelo de sociedad en que cada cual construye su barquito a unas expensas del barco de todos, y vamos a poder pasar a vivir en una sociedad mucho más hermanada, ¿verdad? Donde nos apoyemos unos a otros.